Momentum, un podcast de G2, la firma de inversión, consultoría y servicios para startups. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Momentum, el podcast de G2. Ya estamos entrando en la quinta temporada, así es que ya tienen ustedes más de 40 capítulos que revisarse si apenas se acaban de unir a nuestro podcast. Espero que lo hagan porque hay contenido sumamente interesante del ecosistema emprendedor. Si no, empiecen con esta porque es muy buena. Tengo el honor de tener aquí como invitado a Manuel Boudrois. Espero haberlo pronunciado bien, mi querido Manuel. Manuel es el fundador de Velo, una startup argentina con vocación internacional que está resolviendo un problema real de utilización de wallets y de criptomonedas con una solución muy elegante, muy práctica, muy poderosa, que en Argentina con el tema inflacionario que viven es además súper oportuna. Y que yo creo que en todo el mundo va a ser muy interesante. Manuel, bienvenido a Momentum. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias por apoyarnos también desde G2 a la misión que tenemos por delante, ¿no? Estamos muy contentos de haber invertido con el G2 FinTech Fund en esta ronda de Velo. Platícanos un poco de Velo y platícanos un poco cómo llegaste a Velo, porque este no es tu primer rodeo, ya eres un emprendedor, digamos, sazonado, ya tienes experiencias. Platícanos cómo llegaste acá y qué es Velo específicamente. Bien. Sí, a ver, como un poco me gusta decir que para explicar Velo, explico un poco de dónde vengo y la trayectoria, digamos. Vengo trabajando hace 10 años en cripto y toda la primera parte, digamos, fue construir justamente exchanges para, entendiendo que la liquidez, ¿no?, o el acceso venía por ese lado, copiando un poco el modelo de Wall Street, ¿no? Le digo, y un poco justamente en todo ese trayecto lo que empezamos a ver era que la gente quizás no terminaba de adoptar la tecnología porque no era muy humano el producto en cómo se estaba sirviendo. Y ahí un poco surge Velo, ¿no? Hacer una billetera digital híbrida que mezcle los pesos y las criptos para que la gente pueda usar las criptomonedas todos los días, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, primero y principal, hacer un acceso muy simple, permitir que realmente el producto sea de uso cotidiano. Esto para mí tiene un efecto, que hace que básicamente como que eliminás una barrera mental o psicológica del usuario al momento de entender lo que son las criptomonedas. Y finalmente, y un poco como esta misión de largo plazo, dar el control del futuro a las personas a través de lo que es el ahorro a partir del uso de criptomonedas y protocolos de finanzas descentralizadas. Así que bueno, hoy el producto ya está en el mercado hace un año y un mes. Lanzamos en septiembre 2021 en Argentina y ahora estamos justamente en proceso de abrir operaciones en México, ¿no? De hecho, ayer contratamos a nuestro primer empleado mexicano. Ah, qué bien. Bienvenido a México y estoy seguro que la van a romper acá también. Velo tiene esta característica tan padre, tan fácil de utilizar, que tú tienes tu wallet con diferentes criptomonedas y también con tus pesos argentinos o con tu moneda local. Y está asociada a una tarjeta, ¿cierto? Una tarjeta que tú puedes utilizar en comercios. Correcto. Y no solo tienes la tarjeta física que puedes utilizar en comercios, sino también tienes detrás una serie de tarjetas virtuales que tú puedes programar reglas de utilización de tus monedas y de tus criptos. Este tipo de gastos los quiero pagar con pesos argentinos, este tipo de gastos los quiero pagar con bitcoins o con ethers o con lo que tenga ahí en mis criptos. Y el uso justamente de estas criptos y especialmente de las stablecoins, que son las criptomonedas ligadas a monedas reales, te da una estabilidad. Es decir, tienes en tu billetera en Argentina, en tu cuenta de débito, pues monedas reales, monedas que no se devalúan todos los días y monedas que puedes, digamos, tener una mayor tranquilidad respecto a tu ahorro, ¿no? Yo creo que ese es un productazo. Total. Sí, a ver, el caso latinoamericano, el caso argentino, si querés, de cubrirse la inflación, ¿no? Y control de capitales, si querés, como en un segundo plano, pero principalmente la inflación. Hoy ya estamos con una inflación de arriba del 100% anual. Wow. Y poder darle
una alternativa a las personas realmente a tener un activo más duro, ¿no? O sea, y cuando digo más duro significa que tiene justamente esta durabilidad en el tiempo, ¿no? Y aún con lo que es la inflación del dólar norteamericano y un poco cómo eso se refleja en una moneda estable, como puede ser USDC, USDT o DAI, es hoy una mejor alternativa a lo que son el peso como instrumento de ahorro, ¿no? Es muy interesante cómo fue cambiando también la matriz o el uso, digamos, o la costumbre de lo que son las criptos en el mercado, también porque fue evolucionando el mundo, ¿no? Pero cuando hace un par de años diría que la gente compraba en un 80% Bitcoin, 90% un poco de Ether y no mucho más. Hoy la verdad que el uso de las monedas estables representan el 70-80% del volumen que se operan dentro de estas plataformas, ¿no? Es decir, que mucha gente quiere utilizar tu plataforma para tener Bitcoin y especular un poco, porque pues Bitcoin es una cryptocurrency altamente especulativa, pero realmente lo que también están encontrando es la estabilidad de las stablecoins para ahorrar su dinero con la mayor tranquilidad, ¿cierto? Eso es algo súper importante. Sí, hay que pensar que Latinoamérica tiene una de las tasas de ahorro privado más bajas del mundo, después de obviamente después de África. Y eso tiene que ver un poco con, por un lado, digamos, el caída en ingreso y por otro lado la inestabilidad de la moneda, ¿no? En general. Entonces, creo que por lo menos uno no va a hacer que la gente necesariamente empiece a ganar más dinero, pero sí puede hacer que pueda tener una moneda más dura para poder ahorrar, le soluciona la mitad del problema, ¿no? Después hay que ver, creo que esto acá Internet va a ayudar muchísimo y lo está haciendo, cómo hacer que la gente pueda empezar a tener diferentes fuentes de ingreso a través de diferentes oficios o profesiones que están más en línea con justamente el mundo globalizado en el cual vivimos, ¿no? Excelente. Oye, y estoy seguro que en el caso de los usuarios de Velo, tú debes de ser el primer contacto de muchísimos de ellos con el mundo cripto, ¿cierto? Totalmente. O sea, es así. Una gran parte de los que te descargan el app y la utilizan nunca habían tenido ningún tipo de criptomoneda, ni habían utilizado wallets o exchanges en ninguna parte, ¿o sí? Sí. Pasan un par de cosas muy interesantes. Por un lado, a ver, nosotros cuando empezamos a construir el producto, lo que hicimos fue, antes incluso de lanzar el producto al mercado, fue empezar a armar una comunidad alrededor de la marca que nos permitía conectarnos con las personas, entender qué problemas tenían y hacer un producto que esté alineado a esas necesidades. Eso nos permitió conectar muy de cerca con las personas y justamente que esas personas a su vez sean voceros de la marca y que traigan a otros usuarios, ¿no? Eso por un lado. Entonces, ahí claramente había quizás gente que ya estaba metida en cripto, ¿no? Obviamente por un tema del network que uno tiene. Pero ya quizás la segunda generación o tercera generación de usuarios no necesariamente eran nativos cripto. Y nosotros lo que hicimos fue entender que era un producto de consumo masivo. Lo tratamos de masificar lo máximo posible en cuanto a cuáles son las barreras de entrada. Y hoy permitimos, por ejemplo, que a partir de los 13 años vos te podés abrir una cuenta en Velo, obviamente con la aprobación de tus padres porque sos menor de edad. Pero eso genera, digamos, un efecto en el cual esos chicos, esas chicas, que ya seguramente conocen del tema, hoy tienen una forma simple de hacerlo. Y en paralelo empiezan a educarse financieramente. Eso es una de las cuestiones que también nos interesa muchísimo. Y por otro lado, y quizás del otro lado, digamos, de lo que sería la curva, mucha gente grande. O sea, mujeres, hombres de 70, 80, 90 años, que quizás por haber vivido todas lo que son las crisis financieras de Argentina, en su mayoría, entienden que acá hay una mejor alternativa a justamente lo que es el ahorro en pesos, ¿no? Sobrevivientes del corralito que obviamente ya no quieren y de lo que tener su dinero en pesos. Bueno, ¿no? en el mayo del 68 en Francia, acá hubo, digamos, se llamó el Rodrigazo,
y también, digamos, a partir de ese momento en adelante hubieron una crisis cada 10 años en promedio. Y bueno, gente que estaba ya como muy avesada en el tema de cómo subsistir, ¿no? Ya no quiere que le vuelva a suceder. Sí. Y obviamente Velo pues les da esa tranquilidad de que pueden tener su dinero en dólares, que pueden tener su dinero si quieren en pesos, porque también hay un stablecoin de pesos, ¿no? En pesos mexicanos, que también pueden tener su dinero en Bitcoin y pues jugar un poco a la especulación. Esto que decías de la educación financiera, justamente el uso de todas estas diferentes criptos y las que son más especulativas y las que son más estables, les da justamente un panorama como para que entiendan un poco acerca de riesgos y un poco acerca de rendimientos, ¿cierto? Totalmente. Y justo ayer hablaba con una persona sobre esto, ¿no? El nivel de educación que hay al respecto en cuestiones financieras es casi nulo. Digo, no te lo enseñan en el colegio, solamente lo vas a recibir si vas a ir a una universidad o una carrera que tenga, digamos, un contenido de economía, contabilidad o financiero. Entonces, digamos, poder de alguna manera cumplir ese rol desde un producto que sea realmente muy simple, intuitivo y que sea accesible para cualquier persona, bueno, no solamente es un honor, sino también es una responsabilidad, ¿no? Y ahí creo que también cabe, en nuestro caso, qué ofrecemos a los usuarios en cuanto a activos, en cuanto a vehículos de inversión, de ahorro, porque en definitiva, para muchas de esas personas, quizás esta es la primera experiencia diversificando de tener dólares en el colchón, ¿no? Como suele ser, digamos, un hábito común acá. Oye, Manuel, tú eres de esas personas que prácticamente vieron nacer al Bitcoin o compraron Bitcoins. ¿A cuánto fue tu primer precio de compra de Bitcoin? Mira, lo conocí a $11. A $11. O sea, tu primer... Y no compré. No me compré digas. finalmente a $80, que igual, digamos, es un precio como súper bajo para los cánones actuales. Hoy creo que está en el orden de los $19,000. Entre 20 y 19, sí. Pero bueno, como pasa como todo, ¿no? O sea, cuando uno ve el potencial de algo, quizás no tiene el dinero, ¿no? Me hubiese encantado entrar con, no sé, $1,000 en ese momento, pero no lo tenía. Realmente, o sea, estaba empezando a emprender y la verdad que cuando uno emprende, no suele tener mucha plata, ¿no? Al menos en mi caso, no tenía demasiados recursos, ¿no? No había hecho un éxito todavía, nada. Oye, y tú empezaste justo en septiembre de 21 y bueno, pues de ahí para acá el Bitcoin le ha ido como en feria, ¿no? Sí. Digo, como en feria en México se refiere a no muy bien. Sí, me imagino. En este proceso, en este año, pues el Bitcoin llegó a estar en 60 por ahí. Y ahorita anda en como en $20,000, ¿no? Sí, de 60,000 a $20,000. ¿Cuál hubiera sido el desempeño de Velo teniendo un Bitcoin más, pues ya no digas creciente como en 2021, que fue un año de muchísima especulación, que el Bitcoin alcanzó justamente esos niveles tan altos, y más bien has desarrollado Velo teniendo un Bitcoin que le ha ido muy mal, o sea, como estrategia de inversión, pues no ha funcionado, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el desempeño de Velo si en un año de Bitcoin más estable? Sí, tuve la suerte de vivir, digamos, varios bull markets y digamos, la característica que tiene el bull market en general, y el bull market no es ese mercado que es alcista, es que, digamos, hay muchísima locura generalizada y creo que son los peores momentos para construir producto porque uno está totalmente fuera de foco por todo lo que está sucediendo en el ecosistema, ¿no? Hay una exuberancia irracional que hace que a uno le cueste muchísimo focalizar. Creo que haber lanzado un producto, si querés, ya entrando en un bear market, ¿no? En un mercado bajista,
te da, obviamente, te da más tiempo para concentrarte y de alguna manera ir sobre lo importante y prepararte para el nuevo ciclo, ¿no? O sea, hay que entender que, digo, el ciclo del Bitcoin se va repitiendo, ¿no? O sea, no es siempre igual que se repite, pero suena, ¿no? Hay una cierta consonancia. Definitivamente creo que me atrevo a decir que hasta hubiese sido peligroso lanzar en el medio de un bull market, porque, digamos, empiezas a crecer muchísimo más rápido quizás de lo que podés hacer frente a ese crecimiento, ¿no? Pensá que tenés embudos desde lo que tiene que ver con tus proveedores de onboarding, ¿no? Del KYC, a lo que es la infraestructura de billeteras, la custodia. Digamos, no estoy diciendo que se vayan a perder fondos, pero realmente cuando salís, en algún punto está todo medio atado con alambre, como se dice acá en Argentina. Y ese primer MVP necesariamente no tiene que ser óptimo, porque tiene que salir lo más rápido posible justamente para poder probar tu hipótesis, ¿no? Ahora, en retrospectiva, si hubiésemos lanzado y no se rompía el producto, obviamente los números hubiesen sido otros. Aún así, los números que tenemos hoy con la foto del mercado son excelentes. Digamos, estamos creciendo a muy buen ritmo y bueno, ansioso del próximo bull market, ¿no? O sea, después vamos a hablar de tu presencia en Latinoamérica y cómo piensas llegar y todo esto. Pero las criptomonedas son odiadas o amadas por los banqueros. Parece que no hay punto medio. Y sin embargo, son cada vez más presentes y están cada vez más en más productos y cada vez más gente entra en contacto con el mundo de cripto y empieza a tener criptomonedas. ¿Tú qué piensas que está pasando y qué piensas que va a pasar con respecto al uso de criptomonedas? Sí, a ver, obviamente que si estás en el negocio de la asimetría de la información, algo que de alguna manera te permite tener, digamos, una relación mucho más horizontal, ¿no? Y directa con lo que está sucediendo, uno va a estar en contra, ¿no? Como sucedió cuando salió Internet y digamos, el servicio postal haciendo una protesta, digamos, un strike para que Internet no avance porque se iban a quedar sin trabajo, ¿no? Creo que hay una analogía ahí y un poco rima, ¿no? También lo que está sucediendo. Creo que esa fue la reacción inicial. Hay algunos personajes que siguen con esa tesitura, pero me parece que en general, y un porcentaje muy amplio, esto lo dijo justamente Brian Armstrong el otro día, refiriéndose a un poco cómo venía todo el lobby en Washington, ya hoy tenés más de un 50% de los legisladores que entienden que esto es una oportunidad. Entonces, creo que un poco la matriz cambió, la gente entiende que acá esto es una realidad y que se puede sacar provecho en el sentido de mejorar un poco la infraestructura y cómo la gente consume servicios financieros. Y como dice Thanos, it's inevitable, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? Porque realmente... Ya tienes los anillos del poder, ¿o qué? Sí, pero lo interesante es que los anillos del poder lo tienen las personas en cripto, ¿no? O sea, realmente es una tecnología que es abierta, en la cual no hay que pedir permiso para utilizarla y eso es poderosísimo. Eso es algo, eso es yo creo que lo que le da miedo a los banqueros centrales, ¿no? Los banqueros centrales están en general poco proclives al cripto, por decirlo menos, ¿no? Sí, y creo que tiene mucho que ver con quién tiene el poder ahora, ¿no? Y la descentralización del modelo financiero que plantea la Web3 contra la centralización y el control central de los bancos centrales, ¿no? O sea, la definición de bancos centrales es justamente control monetario centralizado, ¿no? Sí, hay que entender también que el concepto de banco central es un concepto nuevo, es un concepto que tiene menos de 100 años, ¿no? Y de hecho, digamos, el Bank of International Settlement es un ejercicio posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
realmente hay toda una crisis justamente en esas relaciones de poder y en cómo se controlan este tipo de tecnologías y cómo se controla el sistema financiero en sí. Eh, y si vos ves un poco cómo es la evolución de diferentes tecnologías, la verdad que, y haciendo un paralelismo quizás con lo que serían los imperios, ¿no? Esto sucedió bastante rápido. Eh, y tiene quizás la descentralización, digamos, la contra que tiene es la, la falta de organización, o carece de un órgano organizativo, como así lo tiene una organización centralizada, donde hay un CEO, digamos, hay un Jorge que dice, vamos para allá, ¿no? En esto no hay, eso no sucede, es una red, entonces cada uno como que lo va adoptando y lo va haciendo avanzar. Ese es el desafío que hay en la medida que, digamos, más productos como el de Velo sigan construyendo soluciones que permitan a las personas comunes y corrientes obtener mejores herramientas para poder luchar contra los problemas que tienen todos los días. Esto solo va a hacer que se acelere la adopción y bueno, se popularice cada vez más, ¿no? Pues en un año, a través de Velo, decenas de miles de argentinos tuvieron su primera criptomoneda en su poder. Eso es algo que debe... Cientos de miles. Cientos de miles. Cientos de miles. Ya estamos llegando al 500.000 de usuarios registrados acá en Argentina. ¡Wow! Te felicito. Sí. Porque realmente el nivel de crecimiento ha sido espectacular y creo que y justamente por ese mérito que tuviste como emprendedor de despreocuparte del tema de hacer cosas tecnológicas por el placer de hacer cosas tecnológicas y preocuparte por hacer cosas que la gente pueda usar en el día a día y que sean más fáciles de usar. Y a pesar de este crecimiento tan importante en Argentina y obviamente el potencial que te ofrece un país de casi 50 millones de habitantes que además pues tiene una inflación de 100%. Tu visión es internacional, tu visión es global. Platícanos un poco de por qué y cuáles son los retos que ves hacia adelante en esto. Sí, o sea, un aprendizaje también yo creo que uno cuando emprende va armándose un playbook, ¿no? Donde va llegando con un montón de aprendizajes sobre las cosas que tiene que hacer y no tiene que hacer, no repetir o no repetir. Entonces, como que la hoja de ruta termina siendo cada vez más conocida, al menos hasta cierta posición, ¿no? Algo que aprendí, digamos, en mi empresa anterior fue que rápidamente tenía que haber expandido el servicio a otros países, además de Argentina, porque yo digo, Argentina es como una sirena, ¿no? Que te atrae con su canto hermoso, divino, te embriaga, pero después terminas, digamos, chocando contra las piedras y muriendo desesperada, ¿no? Tiene esa capacidad casi poética de arruinarlo todo. Y desde muy al principio teníamos en claro que Velo usaba Argentina como launchpad, ¿no? Como plataforma de lanzamiento, pero que teníamos que ir a otros países. Parte de la hipótesis inicial era justamente apoyarnos en países donde haya interoperabilidad del sistema de pagos locales. Esas condiciones las cumple Argentina, México y Brasil. La verdad que Brasil hoy está súper poblado de competidores. Yo creo que va a haber, digamos, una decantación en los próximos años y creíamos, y aparte que Brasil tiene, si vos lo ves incluso desde la visión latinoamericana, es otro continente, es otro idioma, otra idiosincrasia, es la mitad de la población latinoamericana, es como otro animal, otra especie, ¿no? Y la verdad que yo siento que México en ese sentido es un bicho muy grande, digamos, potente, pero que tenía, digamos, las características para ser nuestro próximo mercado. Tiene un montón de complejidades, desde cuestiones regulatorias hasta cuestiones, digamos, socioeconómicas o de como dice, de geografía, ¿no? Es un país realmente también grande y donde está, bueno, distribuido también la gente. Pero por otro lado, creo que la cercanía con Estados Unidos, todo lo que tenga que ver con remesas y cripto es claramente un play muy interesante. A nosotros, más que salir, digamos, hoy a solucionar quizás esa remesa para el migrante, nos interesa mucho más, y un poco por lo que hicimos la asociación con RTM, estamos viendo otras alternativas, cómo solucionarle la remesa para el trabajador, ¿no? Para el trabajador, si querés, de IT o del servicio del conocimiento que está exportando servicios a otros lugares y que de alguna manera nosotros podemos ser como ese banco para emprendedores, ¿no? Y bueno,
digamos, hoy, no, para nosotros O sea, Latinoamérica es enfocándose un poco al tema del digital nomad que está trabajando en México y consumiendo en todo el mundo. Un poco ese es el... Correcto, esa es una de las estrategias. Pero también, a ver, nosotros queremos expandir rápidamente en los próximos, digamos, los primeros 5 años deberíamos ganar Latinoamérica rápidamente, pero entendemos que tenemos que ser un producto global. Creo que, digamos, esa ambición de llegar a todos lados y poder dar un servicio en cualquier parte del mundo habla también un poco de los aprendizajes del pasado, ¿no? Y bueno, y hay que hacerlo, ¿no? Que obviamente no va a ser fácil, pero bueno, son esas cosas ¿Cuáles que son hay que los encarar, retos ¿no? más grandes? Me queda claro que el regulatorio es uno y también la gente, supongo. Platícanos, ¿cuáles son Sí, esos retos que ves? a ver, claramente, digamos, el regulatorio es uno cuando vos planteas tener conexión directa con el sistema de pagos locales. Pero, digamos, si nuestro play, digamos, si nuestro juego de alguna manera, si playbook, digamos, se va ejecutando de acuerdo a nuestra misión, deberíamos ir descentralizándonos hasta el punto en el cual, de alguna manera, no tengamos ni siquiera que tener, digamos, una entidad regulada, ¿no? Y poder convertirnos eventualmente en un protocolo. Pero creo que, digamos, el principal desafío, y esto es claramente algo que muchas veces al principio uno no lo ve, tiene que ver con la distribución del producto. O sea, vos podés tener un producto espectacular, pero si no sabes distribuirlo bien, si no llega a las manos de las personas, tu producto vale madre, ¿no? Y eso realmente, obviamente que el producto tiene que ser, digamos, tiene que tener una calidad excepcional, y esa calidad se va ganando de forma iterativa. Me parece que es un error querer ser el mejor el día uno. Creo que es mejor tener un mal producto el día uno e ir mejorándolo con el tiempo, antes de estar muchos meses sin lanzar. Pero me parece que, digamos, destrabar o descubrir cómo hacer para distribuir tu producto de la forma más eficiente es realmente lo que te va a hacer diferenciarte de cualquier competencia que puedas tener, ¿no? ¿Cómo adquieres usuarios en Argentina? ¿Cuál es el playbook allá para que Bien. casi 500,000 gentes hayan descargado y estén utilizando esta tecnología? La verdad que algo que comenté al principio, nosotros lo que empezamos a hacer desde muy al principio fue empezar a armar una comunidad alrededor del producto, o sea, gente que tenía un problema y que nosotros los podíamos solucionar. Y eso nos permitió crecer orgánicamente. O sea, hoy nuestros costos de adquisición de usuarios son realmente muy, muy bajos. Muy bajos, me atrevo a decir 10 veces menos que la competencia. Wow. Eh, Por toda esta viralización. Sí, pero a su vez también lo que descubrimos recientemente, un poco, estas son también las cosas que uno va viendo, es que el crecimiento se da como en etapas, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Como En oleadas. en oleadas, exactamente. Y en un momento esa oleada, digamos, deja de tener una aceleración, ¿no? Se empieza a estancar. Y creo que, digamos, el crecimiento orgánico, aunque es continuo, ese primer, digamos, viralización tiene un tope, ¿no? Y ahora quizás, bueno, ya decís, ok, claramente tenés un product market fit, tenés que empezar realmente a invertir para acelerar el crecimiento quizás de una forma inorgánica, ¿no? Y encontrar ese blend, ¿no? Entre los dos es un poco donde estamos hoy. A nosotros lo que nos gusta es realmente ser muy frugales en cómo usamos el presupuesto, hacer inversiones donde el producto sea el principal fuente de crecimiento de usuarios. O sea, el product-led growth para nosotros es un poco el santo grial, porque si vos no tenés un buen producto que pueda crecer por sus propios medios, básicamente lo que estás haciendo es gastar dinero de forma muy ineficiente, ¿no? Entonces, obviamente eso no es mágico. Lleva mucho tiempo, hay mucha iteración, hay mucha experimentación. Creo que, digamos, tener frameworks de trabajo y de experimentación donde tengas muy claro, digamos, cuál es el objetivo y qué esperas obtener y cómo lo vas a medir, digamos, esa cosa así más sistemática, es importante tenerlo justamente para que no... Entender, digamos, el camino que estás llevando y si te estás desviando o no, y si estás siendo eficiente también en lo que estás haciendo, ¿no?
Yo creo que la clave de lo que dices, y es muy valioso lo que dices, porque hay una expresión ahí de Reid Hoffman de que si tu versión 1.0 no te da vergüenza es que saliste muy tarde, ¿no? Y muchos emprendedores realmente dedican muchísimo tiempo y muchísimo dinero a generar un MVP que es mucho más que un minimal viable product, sino que es una cosa súper elaborada, y terminan por enterarse de que al final del día muchas de esas cosas que le metieron al producto terminan por no ser utilizadas. Entonces es muy relevante eso que decías de poner un producto en el mercado y tener la capacidad de irlo mejorando con el tiempo, pero creo que la principal capacidad que tienes que tener es la capacidad de escuchar a tus usuarios, ¿no? Y creo que ahí, desde luego, el tener la comunidad y tener abiertos los canales para que tus usuarios te comuniquen los problemas y te comuniquen los aciertos de tu plataforma es lo que te abre la posibilidad de la mejora de tu producto, ¿no? Yo creo que eso es algo que también falta mucho en muchas organizaciones, en muchos emprendedores que están muy enamorados de lo que hace su producto, mucho más enamorados que sus usuarios, y eso es un problema. Sí, totalmente. Creo que a mí me gusta, digamos, ser como muy transparente y estar muy conectado con el usuario, ¿no? Me parece que poder estar hablando cotidianamente, y también es difícil, ¿no? Porque como cuando decía Henry Ford, ¿no? O sea, si a la gente le preguntaban qué querían, si un auto o qué, iban a responder que querían caballos más rápidos, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese nivel de pericia también es importante a nivel emprendedor de cuál es tu visión, hacia dónde la tienes que ir. Me parece que ir recolectando feedback te permite ser más eficiente o equivocarte menos en cuanto a qué es lo que vas a lograr. Yo creo que inevitablemente vas a estar, digamos, equivocándote porque uno tiene que apostar, tiene que hacer apuestas y decir, yo creo que hasta quizás contraintuitivamente puedo decir, creo que yo va para acá y realmente jugártela, ¿no? Ir con todo y decir, bueno, nada, me parece que este es el camino que hay que seguir. Mira, un ejemplo bueno de esto, y es algo que creo que cuando uno lanza quizás una funcionalidad dentro del producto, digamos, uno espera que las cosas sucedan, ¿viste?, mágicamente del día para la mañana, pero el año pasado, y parte, digamos, del plan inicial que teníamos era, yo quiero darle una forma muy simple para que la gente pueda empezar a tener una posición, ya sea en criptomonedas estables o no estables, pero que haya, digamos, una cierta automatización, ¿no? Entonces lanzamos una funcionalidad de compras recurrentes. Eso te permite setear de forma diaria, semanal o mensual una cierta cantidad de compra de un activo control. Entonces, comprarme todos los días 100 pesos de Bitcoin, por decir algo. Muy bien. La verdad que es un producto de nicho, digamos que en las finanzas tradicionales se llama DCA o Dollar Cost Averaging, ¿no? Y eso te permite básicamente siempre terminar comprando un mejor precio final que si lo compras todo de uno. Hoy nos está costando mucho el storytelling de esta funcionalidad, porque es muy potente, pero que la gente, como quizás no tiene el hábito o no entiende el problema de fondo, no lo estamos terminando de poder explicar bien. Hoy vi los números de cuál es el impacto, por ejemplo, a nivel de precio, y a mí en particular, en mi caso, me permitió comprar Bitcoin con un 6% de descuento versus el precio de mercado. Y eso tiene un impacto muy grande, digo, cuando empezás a acumular, ¿no?, el compuesto de todo eso, termina siendo una bola mucho más grande. Claro. Ahora, el desafío nuestro es, cómo a través de metáforas o analogías podemos realmente explicarle a la gente, mira, este es tu plan de ahorro, ¿no? En vez de compra recurrente que quizás no significa nada, ¿no? Pero bueno, eso es algo que justamente ahí en el libro de Build lo mencionaba. No sé, fue el nombre. Tony Fadell, que fue uno de los inventores del iPod y del iPhone con Steve Jobs. Oye, este tema del ahorro, ahí, ¿tú en qué criptomoneda ahorrarías? Porque eso es una buena pregunta.
O Yo sea, estoy muy sesgado. Bitcoin es altamente especulativo. Ethereum tuvo una baja muy sustancial ahora que se dio el merge, ¿no? Casualmente Sí. Ethereum se convirtió en el criptoactivo posiblemente más ecológico o de menor huella de carbono y al mismo tiempo bajó de precio sorprendentemente. Mm. ¿Cuál te gusta como para ahorrar de largo plazo? A ver, yo soy muy bitcoiner, ¿no? Entonces, tengo una posición long en Bitcoin, tengo una posición long también en Ethereum. Yo creo que, digamos, cuando uno entra en este tipo de activos, o al menos mi tesis es que son activos que uno va a estar invirtiendo de mínima 5 a 10 años. Entonces, entender que ese activo no lo tenés que tocar durante ese plazo de tiempo, que es mucho tiempo, ¿no? O sea, realmente tener un activo durante tanto tiempo, o bueno, uno tiene necesidades, o uno quiere darse un gusto, o necesita hacer una inversión. Entonces, poder de alguna manera tener esa mentalidad de largo plazo me parece que es algo que es positivo incluso a nivel social, ¿no? Creo que muchas veces estamos como yendo a impulsos de gastar todo el tiempo, ¿no? En el consumismo me refiero, y después en esto, ¿no? En no tener planes de largo plazo. Entonces, para mí, largo plazo, Bitcoin y Ethereum, principalmente, y más digamos, de corto, monedas estables, ¿no? Porque me parece que es lo que te permite, sobre todo en un contexto como el argentino, digamos, te permite resguardar tu valor de la forma más eficiente, ¿no? El USDC, aunque, bueno, con el Sí, 7-8% de USDT. inflación que traen los americanos, tampoco suena como demasiado estable, ¿no? Sí, hoy justo nosotros estamos pagando un 5% de interés sobre esas monedas. También están Eso por te abajo. protege del tema Un poco inflacionario, está muy más. bueno. Pero bueno, nada, la verdad que la coyuntura global hoy por hoy es muy mala, ¿no? O sea, tenés tasa de inflación en Estados Unidos en dólares del 8,5, no sé, cuando estaba 8 o 9%. La tasa de la Fed está en 3,5, 4, la van a seguir subiendo seguramente. No llega, digamos, a un poco a cubrir lo que es la inflación. Eh, y todo el resto de monedas, bueno, el euro se destruyó, la libra esterlina se destruyó, entonces realmente el resguardo de valor global casi que se fumó, ¿no? Entonces creo que, e incluso en este contexto, cripto, con esa pancarta de tener un activo que está desacoplado del mundo tradicional, no lo está cumpliendo, ¿no? Entonces realmente hay una gran encrucijada global a ver qué sucede, ¿no? Muy bien, pues seguramente va a ser un camino muy exitoso para Velo. Estamos muy contentos de ser tu inversionista, de que estés incluso mejorando las proyecciones que nos planteaste cuando invertimos hace no mucho tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto fue nuestra inversión? Unos 3-4 meses, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. ya vas a mejor ritmo del previsto, así es que no podríamos Así estar más somos. contentos. Bien. Cu- No, la verdad cu- que. Sí, perdón. Manuel, danos un consejo a los emprendedores que están escuchando este podcast. Tú ya tienes experiencia como emprendedor en tecnología, tienes mucha experiencia en el mundo cripto, empezaste en él, eres de los pioneros. ¿Qué consejo le puedes dar a los que están empezando a emprender? Mira, ayer justamente hablaba con un chico que está empezando a emprender y digamos, venía mucho con el libro, viste, tradicional de, bueno, el plan de negocios y esa cosa como muy planificada. Eh, Creo que emprender, digamos, tiene un componente irracional muy grande, ¿no? Desde lo que es la pulsión de uno por emprender y la locura de saltar al vacío y decir, bueno, voy a armar el paracaídas mientras estoy cayendo, ¿no? Porque realmente es así. Así Realmente es. para eso uno necesita tener una cierta planificación. Creo que esa cierta planificación tiene que ver básicamente con eh, poder darse el lujo de saltar. Creo que, digamos, muchas veces tener ciertos recursos económicos, sobre todo, para poder pegar ese salto, bueno, claramente es importante. Digo,
seguramente para alguien que tenga mucho menos recursos va a ser mucho más difícil también empezar a emprender, pero creo que lo más importante, y esto es incluso aplicado a Velo, si uno tiene las ganas de hacerlo, háganlo. No estén dubitativos de empezar o no, porque creo que las cosas empiezan a suceder cuando la rueda está en movimiento. O sea, todo ese proceso de planificación anterior de no tengo que tener todo perfecto para arrancar es mentira. Totalmente. Lo principal es justamente arrancar. Porque, y esto lo dice Paul Graham, no importa lo que hagas, mientras vos te estés moviendo, estás generando información. Esa información te permite empezar a tomar decisiones, te permite ajustar un poco tu plan. Entonces, muévanse, como decían en la película World War Z, movimiento es vida, ¿no? Entonces, y el emprendimiento es vida. Entonces, moverse es muy Creo que importante, es ¿no? un gran consejo, y yo lo complementaría con comentarles que prácticamente el 50% o más del 50% de las inversiones que nosotros hemos hecho, las empresas han experimentado algún nivel de pivoteo y han cambiado completamente lo que pensaban hacer o cómo pensaban cobrar o lo que pensaban lograr. Así es que, como dices, hay que lanzarse, moverse y aprender en el camino, ¿no? Total. Y desmitificaría el miedo que el emprendedor le tiene a pivotear, ¿no? Me parece que pivotear tiene que ver con justamente, no sé, yo jugué mucho tiempo al rugby, ¿no? Cuando uno viene corriendo con la pelota y de repente tenés un contrincante enfrente que te va a taclear, lo que haces es pivotear justamente para que no te mate. Claro. Entonces, quebrar la cadera, ¿no? Digamos, y ir para otra dirección es lo que te permite seguir moviéndote. Y a veces, digamos, justamente en ese pivoteo es donde se encuentra el valor, ¿no? Creo que en el caso de Rovio había sido con los que crearon Angry Birds. Ellos antes de lanzar Angry Birds habían lanzado algo así como 42 juegos. Y estuvieron a punto de quebrar. Y en el 43 la pegaron. Entonces, cuestión de esto te habla de la resiliencia, ¿no? Como valor del emprendedor, de darle casi así de forma irracional, y algo va a terminar saliendo, ¿no? Pues te felicito porque a ti, digamos, no necesitaste 42 experimentos antes de crear Velo. Bueno. Hiciste algunos, pero algunos. Este es muy bueno. Gracias. Te agradezco mucho tu información, tus consejos, y pues feliz de ser tu socio. Ya nos estaremos viendo más adelante en este mismo espacio de momento. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Un lujo estar acá. Y ustedes no dejen de suscribirse a Momentum, el podcast de G2. Lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, en cualquier plataforma en la que consuman podcasts. Suscríbanse. También estamos en YouTube y esto sale en video, por eso me peiné hoy. Así es que no dejen de ver también los episodios por ahí. Y síganos de cerca porque vienen muchas cosas muy interesantes esta temporada. Felicidades, Manuel, y estamos pendientes para la que sigue. Innovación. Visión. Expertise. Momentum.